Quiera Dios, hermanos, que este cántico sea más que un cántico. Hágalo realidad en su vida. Hay tanta idolatría y caemos tanto en la idolatría que no nos damos cuenta que hemos puesto a Dios en otro lugar en nuestros corazones. Pero quiera Dios que este cántico, al cual usted eleva su corazón muchas veces y hasta lágrimas, trate de hacerlo una realidad en su vida. Nadie más fuera de Cristo, nadie más en el corazón. Amén. Y vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a orar para que Dios sea, hermanos, el que nos hable a todos y nos guíe y realmente Él nos perfeccione y entendamos, hermanos, que en esta tierra, como cristiano, la dicha que usted ha tenido de haber sido conocido por Dios es para que usted entienda que fue llamado y que tiene la vocación para su propósito, para los planes que Él tiene, para su obra. Para eso existimos ahora. Como dice ahí, solo a Él. A eso me refiero en primer lugar, ¿verdad? Y después las demás cosas que son necesarias. Amén. Entonces oramos y en la oración pues vamos a orar. Un documento extraviado dice muy importante, vamos a orar por que lo puedan encontrar. Problemas legales y este testamento que me lo traen todo enrollado como los pergaminos, por trabajo, estabilidad laboral, sanidad, problema de finanzas, droga, guaro y hermanos, para Dios no hay nada imposible. Confiemos, aunque tengamos la sensación de que como que los cielos se han cerrado y como que Dios se ha olvidado de nosotros, pero es todo lo contrario. Así que en esa confianza levante sus manos y oramos al Señor. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias por esta bendición, Señor, de poder traer delante de ti nuestras enfermedades, nuestros problemas, nuestras necesidades, Señor, confiando de que tú todo lo puedes hacer y que nos amas, Señor, y que es parte de tu gracia el ayudarnos. Por eso ahora, Señor, ponemos en tus manos cada una de estas necesidades para que tú te glorifiques y podamos tener el testimonio de tu amor, de tu poder, Señor, en cada una de estas vidas. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos y lo recibimos, Señor, porque todo lo puedes hacer. Nada hay imposible para ti y nosotros lo creemos, Señor. A ti la gloria y la honra para siempre, en el nombre de Jesucristo. Y ahora háblanos y guíanos a todos a través de tu palabra y que podamos, Señor, entender, prestar atención y que realmente, Señor, tu palabra opere por medio de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, Señor, de tal manera que podamos obedecer, que podamos realmente, Señor, venir a ser cada miembro de nuestro cuerpo en tu obra de justicia, Señor. Y aún, Señor, envía salvación y vida eterna por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Muchas gracias. Amén. Gloria a Dios.
siempre, hermanos, segunda de Crónicas, capítulo 23, y leemos el verso 11 en adelante. Segunda de Crónicas, capítulo 23, verso 11 en adelante, dice la palabra del Señor: entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona y el testimonio y lo proclamaron rey. Y Joiada y sus hijos lo ungieron, diciendo luego: viva el rey. Cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría y de los que aclamaban al rey, vino al pueblo a la casa de Jehová, y mirando, vio al rey que estaba junto a su columna a la entrada, y a los príncipes y a los trompeteros junto al rey, y que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría, y sonaba bocinas, y los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y dijo: traición, traición. Pero el sacerdote Joiada mandó que salieran los jefes de centenas del ejército y les dijo: sacadla fuera del recinto, y al que la siguiere matadlo a filo de espada, porque el sacerdote había mandado que no la matasen en la casa de Jehová. Ellos pues le echaron mano, y luego que hubo pasado la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, ahí la mataron. Y Joiada hizo pacto entre sí y todo el pueblo y el rey, que serían pueblo de Dios. Después de esto entró todo el pueblo en el templo de Baal y lo derribaron, y también sus altares, e hicieron pedazos sus imágenes, y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Luego ordenó Joiada los oficios en la casa de Jehová bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David lo había distribuido en la casa de Jehová, para ofrecer a Jehová los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos, conforme a la disposición de David. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Prácticamente he leído, hermano, en sí, de lo que habla este capítulo 23. Como ustedes recordarán, hermanos, el hijo de Atalía, Ocosías, había hecho lo malo ante los ojos de Jehová, y había establecido, hermanos, por consejo de su madre, había establecido una vez más el culto de la idolatría a los Baales. Es decir, hermanos, que llevó a la nación, hermanos, a una apostasía como nunca había sucedido, y la sometió, hermanos, en un caos tremendo. Es decir, que hermano, se pasó y hizo más maldad que las que hizo el rey de Israel. Ustedes recordarán, hermanos, ¿cómo se llamaba este rey? ¿Cómo? Se lo voy a buscar, porque eso es bien importante, hermanos, sobre este rey que había hecho lo peor precisamente, y que había superado, ¿cómo? Joab. Va, pues, quedémonos ahí. Acab, el rey Acab de Israel. Recordemos que estamos hablando aquí del rey de Judá, el cual tenía el privilegio de gobernar la ciudad del gran rey, como era reconocido precisamente, hermanos, Jerusalén. Y además de eso, en medio de Jerusalén estaba el templo, la casa de Dios, donde Dios había prometido que estaría ahí y que habitaría ahí, hermanos, para bendecir a todo el pueblo de Israel.
Pero recordemos que Josafat casó precisamente a su hijo Jorán. Lo casó, hermanos, con la hija de Acán, que no tenía que hacerlo. Eso ya lo hablamos cuando hablamos, hermanos, del consejo que da el apóstol San Pablo, que no debemos, hermanos, de tener ninguna relación con los incrédulos, ninguna alianza. ¿Se acuerdan? Sin embargo, Josafat cometió ese error y a él fue que se le profetizó todo este desastre que hoy estamos leyendo, pero que no le vino en sus días, porque al final fue un rey, hermanos, bueno, un rey que se asemejó mucho al rey David en el temor de Jehová. Pero ya de Jorán y ahora Ocosías, hermano, hijo de Jorán y de Atalía, hermanos, vino a ser lo peor, hermanos, como rey. De tal manera que él mismo propició el juicio, hermanos, sobre él, su reinado y sobre el mismo pueblo. Tal vez alguien diría, ¿y el pueblo qué culpa tiene? Le voy a decir una cosa: el rey tiene la responsabilidad, como la tiene también el pueblo. Sí, usted, hermano, usted no puede llegar delante de Dios y decir, miren, yo hice el esfuerzo, pero el pastor que tuvimos se extravió y nos engañó, y querer justificar, pues, ¿verdad? No. El pastor tiene una gran responsabilidad, pero también usted tiene responsabilidad de saber escuchar. Por eso dice la Escritura que el prestar atención es más que los sacrificios. Y el conocimiento de Jehová, dice, es más que los holocaustos. Eso es lo que está establecido ahí. Entonces, ninguno va a llegar delante de Dios echándole la culpa a otro, cuando todos, hermanos, tenemos la responsabilidad delante de Dios. Entonces Dios, hermanos, les había advertido que alejarse de Él, hermano, era la peor tragedia que le puede suceder a una persona. Ahora imagínense los que están fuera de Dios. Es una tragedia. Y alguien dirá, pero eso es lo que yo no entiendo, ¿por qué Dios exige? Es que Dios no exige. Él es la fuente de vida y usted se está apartando. Es como cortar un árbol y lo separa de las raíces donde se está alimentando. Es como, hermanos, cubrir las fuentes de agua. Dios está ahí y está siempre en la disposición. Aún Él se ha extralimitado en su misericordia, en su amor, dándonos a su Hijo Jesucristo. Pero somos nosotros los que endurecemos el corazón. Y al endurecer nuestros corazones, entonces nos ponemos contra Jehová, contra Dios. Menospreciamos sus principios, su palabra. Tengo que volver otra vez a preguntarle a los padres cómo se sienten cuando sus hijos menosprecian su consejo. ¿Ah? ¿Cómo se sentirían ustedes? Orgulloso, porque su hijo no menosprecia sus principios, su consejo. O ustedes como madre, ¿cómo se sentirían? Mira, mamá, paralas. ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Ofendidos? Y le va mal al muchacho, no porque lo deseen los padres, sino porque ellos buscan la destrucción a sí mismos. Eso es lo que debemos de entender. Y Dios les había advertido: no se aparten de la fuente. Pero ellos no lo entendieron así. Y lo peor del caso, que Atalía fue el que aconsejó a su hijo, a este rey Ocosías. Lo aconsejó mal. Dice ahí, para su propia destrucción. Es increíble que los padres aconsejen a sus hijos para mal.
porque no les va a ir bien. Querido hermano, lo que hemos leído tiene que ver con nosotros. Aquí vemos un sacerdote, hermanos, que dejó pasar en su responsabilidad 7 años. Porque cuando mataron al rey Ocosías, que fue el juicio de Dios, entonces Atalía, que era la reina madre, usurpó el trono. Y gobernó 7 años. Y a los 7 años, entonces el sacerdote toma el valor, la decisión de traer esas reformas, de restaurar el culto a Dios y traer la justicia a la nación judía, a la tierra de Judá. Muchos pensaron que servir a Dios era asunto de que lo iban a admirar, que lo iban a aplaudir. Y se equivocaron. Y muchos siguen equivocándose porque tratan la manera, precisamente, hermanos, de cubrirse, de protegerse a sí mismo. Y esto tiene que ver con el liderazgo. El sacerdote pasó 7 años que no se movía para nada. Tal vez había una razón de esperar, porque alguien allí, cuando Atalía comenzó a matar a toda la generación, hermanos de David, el rey David, ella agarró al más pequeño y lo escondió. Y 7 años después, todavía siendo un muchacho, un joven, entonces Joaida toma la decisión de proclamarlo rey y poder así establecer precisamente, hermanos, otra vez la relación con Dios, el culto a Dios y por ende también la justicia. Eso es lo que acabamos de leer ahí. Un líder, hermanos, que toma esa decisión. ¿Cuál sería el tema aquí? Que siempre será un riesgo hacer la voluntad de Dios. Siempre. Y la mayoría son cobardes. Se acobardan. No quieren quedar mal con los amigos. Quieren mantener el estatus, no sé si así es la palabra, de que lo admiren, que lo aplaudan y que le llamen, como acusó el Señor Jesucristo a los fariseos, bienhechores. Pero el liderazgo, hermanos, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento con Cristo fue establecido para que el líder sea admirado, como se pretende ahora, y que no se quiere meter en problemas. Entonces el problema se lo lleva al otro, para él lavarse las manos. Y para él o para ella que está en el liderazgo puede ser una situación de astucia. Yo soy astuto, yo no me mancho la mano y que la mancha el otro. Yo no sé si era una canción o un dicho: ese muerto no lo cargo yo, dice que lo cargue, ¿verdad? Otro, pero no yo, dice. No, hermano, no. Hacer la voluntad de Dios nunca ha sido, nunca será fácil. Ya se los he contado, se los vuelvo a contar. Cuando me llegue ese libro en mis manos, en un cumpleaños me lo regalaron, de unas lecciones de Carlos Spurgeon a sus estudiantes. Y lo comienzo a leer y todo bonito, lo que es el ministerio, lo que es esto y todo bonito, y yo encantado, subrayando. Y de repente se levanta y les dice: les doy un consejo, ¿verdad? Y yo listo con el lapicero a subrayar el consejo, lo quiero tomar. Y el consejo de él es: procuren, esfuércense
y haga lo imposible de no venir a ser un ministro de Dios. Es como que le hagan a uno un garrotazo en la cabeza. Bueno, a los que precisamente anhelan honrar a Dios y hacer la voluntad de Dios, tal vez para los demás, está loco este fulano, como lo tienen ahora. Sus mismos hermanos, los bautistas y los, ¿cómo se llaman los otros? Los de la asamblea, hoy lo tienen por loco a este hombre, por decir todas esas verdades. Pero eso le aconsejó a los estudiantes que aspiraban a un ministerio. Bueno, y uno dice, bueno, y este está motivando, dando lecciones para que se levanten ministros y después los aplasta. Parecido al discipulado. El discipulado se fortalecía, se alegraban, que reunían multitudes. Y Jesús terminaba mandándolos a volar a todos. Y cuando logran, ustedes se acuerdan, que lograron reunir más de 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños, es decir, habían más de 10,000 personas. El discipulado estaba alegrísimo. Y el Señor dando el sermón y todo bien bonito. Pero ¿qué pasó? A la hora que Jesús ve la necesidad, porque tenían como 2-3 días, hermanos, de estar ahí, Él se preocupó y dice, no han comido. Y los discípulos dicen, mandémoslo pues para que pasen comprando por ahí, por una pulpería, por lo menos pan de chucho. No, dice el Señor Jesús, denle ustedes de comer. Usted ya conoce la historia, todos se hartaron. Y ahí dice claramente, hasta las mujeres y los niños, más de 10,000 personas, hermanos, se alimentaron. ¿Cuántos peces eran? No sé si eran 2 o 5 peces y 2 panes. Como sea, no era nada, una gran multitud. Y después que se hartaron, entonces se les encendió el foco a todos. Este nos conviene como rey, hagámoslo rey. Y comenzaron a aplaudir y comenzaron a hacer algarabía. Y el Señor Jesucristo dice, mejor que digan, ¿cómo que dicen ustedes? Mejor que digan, aquí corrió que aquí quedó. Y se alejó de ellos. Y aquella gente se esforzó. Y cuando se dieron cuenta que se había trasladado en barco a otro lugar, tomaron también barcos y le siguieron, se esforzaron y todo, y cuando llegaron al otro lado, ahí sí les habló claro. Ustedes me siguen porque les di de hartar. Así dice la antigua versión. Búsquenla, la antigua versión, así dice. Me siguen porque les di de hartar, no por las obras que han visto. Y gente así, yo no ando buscando. Y como miraba que ellos justificaban las cosas, entonces les habló claro. Y les habló tan claro que se sintieron ofendidos, como ustedes que se ofenden cuando les hablan claro. Me ofendió, no vuelvo a y se fueron. Y el discipulado ahí. ¿Y qué es lo que quiere? Ahora imagínense el pensamiento de Judas. Con este no vamos a ningún lugar. 10,000 personas en sus manos, suficiente para hacer, hermanos, una contra Roma, porque eso es lo que él pensaba. Y bueno, mire que los manda todos a volar, con esto no voy a ningún lugar, ¿no? Y comenzó a planear la traición, porque según él había perdido 3 años de andar con el Señor Jesucristo. Entonces quería recuperar algo. Y vendió el Señor, ¿con cuánto fue? 30 monedas. Aprendan, este pidió 30 monedas de plata. Ustedes por un chorizo ahí, hermano, menosprecian al Señor Jesucristo y no le dan el lugar, hermanos, que Jesús se merece en nuestros corazones. Porque Él es Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores.
y toda lengua confesará que Él es el Señor, y toda rodilla se doblará de los que están arriba, en la tierra y debajo de la tierra. Que es la dicha que nosotros tenemos ahora de conocer a Jesús y lo menospreciamos. Pero aquí tenemos a un hombre, hermanos, que tomó la decisión de tomar su responsabilidad. Era sacerdote. Los sacerdotes, el sumo sacerdote, estaba para guiar y aconsejar al rey en estos tiempos, ¿verdad? En estos tiempos. Usted va a ver ahí profetas que llamaban la atención a David y a los otros reyes, porque era la responsabilidad de ellos para mantener, hermanos, la bendición en esa nación. Entonces este hombre, hermanos, cuando mira que el muchacho creció, el que había sido rescatado de la muerte y que era descendiente de David, entonces, hermanos, reúne a la gente, a los príncipes, a los generales, y les dice que llegó el momento de proclamar al rey. Pero lo primero que hace es restaurar las bases espirituales, restaurar, hermanos, el templo, restaurar el orden del templo, el culto a Dios. Porque cuando no se toma, hermanos, en una decisión o en un plan que se tenga y no se toma en cuenta a Dios, eso no sirve. Eso no sirve. Y este hombre lo que hizo fue primero restaurar. Restauró todas las cosas. Él ejecutó el juicio de Dios. Fue una decisión drástica, hermano. Este hombre, hermanos, se arriesgó todo ahí, su vida y su familia. Y más adelante va a ver que este muchacho que empezó bien, hermanos, se olvidó lo que había hecho este sacerdote y menospreció a su familia. Yo creo que los mata al final a toda la familia de este sacerdote. Pero no estamos, hermanos, para caer bien ni mal, ni estamos si van a ser agradecidos o no van a ser agradecidos. Tenemos la responsabilidad de cumplir el papel que se nos ha dado como servidores de Dios. Que a veces hay que tomar decisiones drásticas, hermano. Y por muy amigo que puede ser la persona, yo pienso que con mucha más razón para salvarlo. Si es su amigo, como usted dice, y que ama a su amigo, con mucha más razón, amigo, venga. Le he venido aconsejando que las cosas no son así, pero usted no ha hecho caso, amigo. Y me duele en el corazón decirle que este día lo suspendo como líder o como diácono, y la disciplina, pues, y decirle que el día que él se proponga honrar a Dios, las puertas van a estar abiertas. No lo hace. No. Se le enciende el foco y dice: este muerto no me lo he hecho yo. Tiene miedo a perder su reputación, que no sirve para nada, porque tiene una imagen que no es. Vende algo que no es. Es un fraude. Y todo aquel que hace eso es un fraude. Es una medida drástica. Son palabras duras, pero es un fraude. Entonces se le enciende la chispa y allá va a buscar, como dicen, ¿cómo es que dicen ustedes? Al que van a sacrificar. Y ya llegan a decir: allá, hermano, fíjese que tal líder pasa esto y esto. Ya le llamamos la atención, ¿te aseguro, hermano? Sí, le llamó la atención, sí. ¿Cuántas veces? Varias veces, hermano. Y se lo ha dicho, sí, hermano. Y la anfitriona, ¿qué dice? Ella también sabe de que el mal testimonio. Entonces, salga, llámelo, hable con él, háblele al corazón. Los que les he hablado así, le pueden decir: háblele al corazón y dígale que está en disciplina
y cuando quiera honrar a Dios, hermanos, las puertas van a estar abiertas. Claro que sí, hermano, claro que sí. ¿Qué va a hacer? Va donde su amigo, ¿verdad? Te tengo una mala noticia. Fíjate que no quería, yo te defendí. Fíjate que me llamó el pastor y te defendí porque han hablado mal de vos. Y oyera todo lo que me dijo ese pastor de vos. Qué bárbaro. Y yo te defendí, yo le dije que no era así las cosas, pero ni modo, me dijo que te suspendiera y todo. Y vas a quedar suspendido, pero no sé si querías hablar con él. No te lo aconsejo. No te lo aconsejo. Porque hasta eso tienen, hermano. ¿Ah? Porque yo le he dicho a los hermanos, ¿qué cuesta ir a preguntar, hermano? ¿Es cierto esto? No van. Y me doy cuenta que el que lo amarró todo, hasta eso le dice que no vaya a hablar allá. Eso es ser sinvergüenza, además de cobarde. ¿Y usted qué pensaba que era el liderazgo? ¿Ah? ¿Qué pensaba usted? ¿Qué concepto tenía usted de liderazgo? Cuando la Biblia es claro, y hemos hablado claro de ese liderazgo siempre. Jesús fue el mejor ejemplo de un líder. Fue el mejor ejemplo de compromiso. Y poner las cosas como son. Y es un riesgo. Porque tal vez el amigo en el momento no lo va a entender a usted y le va a dejar de hablar. Lamentablemente estamos en este cuerpo. A veces no sabemos escuchar. Obviamente. No quieren pagar ese precio. Ese es el problema. Aquí vemos un hombre que tomó las riendas. 7 años pasó. Justifiquémoslo pues de que esperó que el muchacho creciera, porque era un jovencito. Está bien. Y 7 años gobernó la reina madre, usurpando el trono. Y después la madre de ella, más adelante vamos a ver ahí, Josabé, usurpa el trono también. Por eso hay que atender el llamado de Dios, hermano. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero no hacemos caso. Y queremos justificar y queremos que Dios apruebe tal cosa. Como que si Dios nos quiere tener, porque ese es el concepto que se tiene. Está bien el mundo porque no le conoce, que tenga el concepto que se quieren tener así subyugado. Todo es prohibido, todo es prohibido. Es como el caballo que le ponen así para no mirar los lados. No es prohibición, es preservar tu vida y que no pierdas lo que Jesús conquistó para ti en la cruz del Calvario. No menosprecie el sacrificio, el sufrimiento, el derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo para darte la salvación y la vida eterna. Y el privilegio de venir a ser la boca de Dios y la mano de Dios. Porque con ese fin nos dejó como iglesia y como cristianos. Se trata de proteger las almas. De eso se trata. Entonces lo primero que hace es exterminar, hermano, la injusticia. Pero primero restaura el culto. Luego extermina la injusticia matando a esta mujer, a Talías. Y después va al templo donde lo habían, hermanos, levantado y habían hecho estatuas, hermanos, ahí ídolos de Baal, y ordenó que, hermanos, destruyeran todo. Imagínense todo lo que habían hecho estos reyes desde Jorán o Cosías. El pueblo no puede decir, hermano, no tengo culpa.
Cuando tienen la responsabilidad de leer las Escrituras, tienen la responsabilidad de prestar atención para que a la hora que se esté hablando, usted pueda estar ahí cortejando y aprobando precisamente si las cosas son así. Yo me acuerdo cuando Pablo, hermano, llegó a un lugar y habló de Jesucristo en una sinagoga. Dice que habían muchos nobles ahí. Entonces se pusieron de acuerdo, reunirse otro día para ver si lo que él decía lo apoyaban las Escrituras. Y se reunieron y con las Escrituras a ver si era cierto lo que proclamaba el apóstol Pablo acerca de nuestro Señor Jesucristo, proclamando que él era el Mesías. Eso debe ser el pueblo, y no dejarse ir, hermano, por chisme y todo, como hace poco lo tocamos. El ejemplo de los discípulos de Juan el Bautista, que vieron realmente que había una diferencia entre el ministerio del maestro de ellos, Juan, y de nuestro Señor Jesucristo. Y en vez de correr la bola ahí y comenzar a decir, mira, ya viste el que se presentó, primero le fue a quitar la gente a Juan, porque habían llegado los fariseos a decirle que estaba bautizando más gente que él. Y ahora estamos comprobando que eso es verdad. La administración de él es diferente a la de Juan. Qué raro, bien raro eso, ¿verdad? ¿Verdad? Raro eso. Así vi, dice el otro. La cosa es que todos se unen, hermano, y se pierden en grupos. No, hermano, no. Ellos tenían inquietudes y fueron ellos, los discípulos de Juan, fueron donde Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y aún los fariseos ayunan? Aunque el trasfondo era otro y Jesucristo se lo explicó, lo estudiamos también. Hay que preguntar, hombre. Y esto lo que significa es, cuando realmente, como se hablaba de David, que tenía el corazón conforme al de Dios. Y Dios, hermano, no se avergonzaba de dar testimonio de David, cuando decía, hará todo lo que yo le mande. Todo, todo. El caso de Joaida dice que no dejó caer ninguna de las palabras de Jehová. La fidelidad a Dios. Y que por supuesto trae mucho riesgo, hermano. No es fácil. No es fácil. Y Jesucristo lo habló claro. Si a mí me aborrecieron, ustedes también los van a aborrecer. Si fueras del mundo, el mundo los amaría. Pero porque no sois del mundo, entonces el mundo los va a aborrecer. Así de sencillo. No hay vuelta de hoja, como dicen, no hay que buscarle otra pata al caballo, dicen, 5 patas. Y él mismo se los dijo, les ha hablado claro a ustedes. Si no fuera así, ya se los hubiera dicho. Y estos hombres entendieron. Y a pesar de la gran persecución en el libro de los Hechos, conquistaron el mundo de entonces. ¿A dónde no llevaron el evangelio, hermano? Es increíble. Y allá morían, hermano. Unos morían decapitados, aserrados, otros hermanos los ahorcaban, y a otros hermanos, bueno, todos los discípulos, solo Juan, pero sufrió que fue expulsado y desterrado a una isla, porque era un anciano. Pero hasta el libro de Apocalipsis vemos que la persecución duró, hermano, bastante. Y ya no solo de parte de los judíos, sino que el mundo romano. Las iglesias que se habían establecido en Asia Menor, que es Turquía, sufrían esa persecución. En Roma lo mismo.
la persecución, porque estaban claros precisamente. Una de las enseñanzas que da este Carlos Spurgeon, cuando dice que cuando Jesucristo dijo que somos la sal de la tierra, ¿y qué esperas tú del mundo? Dice, ¿ah? No eres azúcar, sino sal, dice. Y el que se mete un terrón de sal lo escupe. ¿Qué esperabas? ¿Qué esperas tú del mundo? Admiración, aplauso. Para conseguir eso te tienes que ser como el mundo. Tienes que caer en apostasía, vender el evangelio, no te queda de otra. Y ser complaciente como fueron estos reyes, entre comillas, complaciente con lo que quería el pueblo. Josafat nos quitó los ídolos y todo. Ni daño le hacíamos al templo ni a Dios. Nos privó de nuestra libertad. Entonces ellos le dieron libertad. Hasta les dio para que edificaran el templo a Baal, allí en Jerusalén, hermano. Eso fue una apostasía, una blasfemia. El mismo diablo ahí, hermano, reinando. Y habían hecho a un lado al que los había liberado y el que les había dado grandísimas promesas sobre el Mesías. Un pueblo especial de donde saldría, hermanos, el Mesías. Es decir, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto es parte de la misericordia de Dios, hermano. Porque después de esto Israel es llevado, hermanos, cautivo por los sirios. Y después Judá, hermanos, termina siendo llevado de esclavitud a Babilonia. Así acabó todo esto. Porque no hicieron caso, hermano. Pero sí que está el testimonio que Dios levantó hombres, hermanos, que los apercibieron. De tal manera que ninguno de estos podía tener una excusa, hermanos, por qué sufrieron el daño y por qué se extraviaron y se perdieron al final. Y los cristianos no tienen ninguna excusa. El día que nos presentemos, hermanos, ante el gran juez, nuestro Señor Jesucristo, el cual dice que le dirá a los que están a su derecha: entrad benditos de mi Padre, por cuanto tuve hambre y me dices de comer. Y los otros esperando a la izquierda, estaban ahí esperando también y esperaban que les dijera lo mismo. No. Y ustedes, malditos, al infierno los envió a todos. Y todavía tuvieron la cáscara de decirle: Señor, si comimos contigo, profetizamos, predicamos en las plazas. No los conocí nunca. Nunca los conocí. Porque vivieron lejos precisamente. Su corazón no estaba con Dios. Porque hacían lo que querían. Mire la última iglesia, que es una de las profecías, hermanos, que se están cumpliendo ahora. La iglesia de la Odisea. Léanlo en su casa, que es lo que está sucediendo ahora. Y acuérdense que antes de la venida del rapto de la iglesia, dice que no iba a venir sin que antes apareciera la apostasía. Y el libro Apocalipsis, hermanos, cada iglesia representa proféticamente, hermanos, ¿cómo decirle? Una década, un tiempo, como ha venido a la iglesia. Y la última es la iglesia de la Odisea, la iglesia apóstata, que había echado a Jesucristo. Y tenían a Jesucristo tocando todavía en su misericordia, como está haciendo ahora el Señor Jesucristo con ustedes y con los demás, tocando: ábreme, ábreme, ábreme. Y el que me abriera, yo cenaré con él, él cenará conmigo. Cada vez que escuchas los mensajes, que por muy duro o suave que tú lo sientas, entiende que es Jesucristo que insiste, que todavía no se ha cerrado, hermano, el tiempo de la gracia de Dios. Todavía Él está insistiendo con cada uno de nosotros
ábreme. Lo tienes afuera de tu vida y tú ni cuenta te has dado. Desde hace rato lo expulsaste de tu corazón, pero Él insiste en cada palabra, en cada reunión, ábreme las puertas. Y el que me abriere la puerta, Él cenará conmigo y yo cenaré con Él. Acuérdense que los que se sientan a la mesa es la familia, no un desconocido. Tiene que ser un amigo de verdad el que llega a sentarse a la mesa, no un extraño. Por eso Él tomó esas palabras así. Él cenará conmigo, yo cenaré con Él. Pero ábreme las puertas. Date cuenta que desde hace rato me tienes afuera. Y ahora, con el testimonio de este sacerdote, una vez más está tocando las puertas de nuestros corazones. ¿Vas a seguir así? Y vas a seguir con la misma palabra queriendo cubrir, justificar. Hoy has entendido lo que significa realmente tomar un liderazgo. Son riesgos grandes, hermano. Dejen de estarse cuidando. Dejen de estarse protegiendo. Cumplan. Hermano, una de las, ¿cómo decirle? De las bendiciones, las ventajas, no sé qué decirle, que se tienen en los grupos familiares, donde usted puede cultivar el amor fraternal ahí. Ahí tiene esa ventaja usted como líder. En la reunión que tiene con 5, 10 personas, 15 personas, practicar la fraternidad ahí, como líder, orando por esa gente. Y cada miércoles que se supone que se reúnen todavía a planificar, y los sábados después orar por cada necesidad siempre. Y si aquí hay que ir a visitar y a orar por alguien, ponerse de acuerdo con el anfitrión, vamos. Y usted como líder ser ejemplo ahí. Y si hay una necesidad, entonces se habla sin necesidad de avergonzar a la persona. Miren, hay una necesidad aquí grande, se necesita tanto. Y lo vamos a recoger ahora en el nombre del Señor. Porque la Biblia dice que dando es como se recibe, ¿verdad? Y Él ser ejemplo ahí y sacar los 2 pesos que tiene para los pasajes el siguiente día. Pero ¿para qué ocupan los grupos familiares? ¿Para qué? ¿Para hablar cosas extrañas a las cosas de Dios? Para eso lo ocupan. Y no se percatan que la gente que atiende usted lo está ofendiendo y las está alejando de Dios. Pero como la idea suya es presentarse que es alguien, y no se da cuenta que está enviando al infierno a la gente que ha creído en usted mismo, que han visto en usted un hombre, una mujer de Dios. ¿Usted cree que Dios no mira todas estas cosas que se hacen? Claro que las mira. Los grupos son una gran oportunidad y usted lo desperdicia hablando de otras cosas, de cosas que la gente no necesita escuchar. Lo que necesita escuchar y saber la gente es de Jesús. Y no porque ellos lo anden buscando, porque sabemos que el mundo no quiere nada de Dios, pero lo necesitan. Y nosotros somos testimonio igual que ellos. No queríamos nada de Dios, pero nos alcanzó la gracia de Dios y podamos dar ese testimonio ahí a la gente. Fue Jesús el que vino a nuestras vidas. Y es Jesús ahora el que está tocando las puertas de su corazón. Hay alguien que quiere abrir las puertas de su corazón. Pero no es ese el mensaje que están escuchando.
Yo solo me pongo a reír, a la vez triste, que los mismos líderes, a veces los coordinadores, ya miro cómo falta la gente, hermano, yo miro vacío, hermano. ¿Por qué será, hermano? Entonces, para no ofender, entonces soy yo el que me hago el bruto, ¿verdad? Y no sé, hermano, y babearme ahí, hacerme el tonto. No sé, hermano, no sé por qué. No sé. Porque usted es una persona tan dedicada en su grupo y que esto esté vacío. No entiendo, hermano. No comprendo por qué. Para no ofenderlos. Porque si yo le digo, pero hermano, si usted no trae a la gente, y en vez de traerla usted las corre, que se pone a estar hablando tonterías, ajá, hablando del vecino, hablando del hermano. Tal vez la pretensión de ustedes es que miren que usted es una mujer o un hombre espiritual y no se da cuenta que está corriendo a la gente que necesita de Cristo. ¿A dónde van a ir a conocer a Cristo esta gente si usted le cerró las puertas? Y con esto finalizo, como aquel rey que pasó por un muro y estaban dos mujeres allá y le dijeron: rey, salvan. Y él les dijo: ¿de a dónde los puedo salvar yo? Dice, si Jehová no nos salva, hasta su rey está perdido. Y nosotros nos damos el lujo de enviar a la gente al infierno, cuando somos llamados para que sean salvos, para que sean rescatados de ese destino de perdición. Ese fue el papel que hizo este sacerdote, y por eso se esforzó y sabía que podía correr la sangre de él, la de su familia, pero se arriesgó. Y qué bueno que vemos aquí el testimonio que Dios respaldó a este sacerdote. Instauró el culto una vez más a Dios y la justicia, poniendo a este rey. A veces hay que tomar decisiones radicales, como es la disciplina, la suspensión de una persona, por mucho que uno los ame. Yo creo que nos pasa igual a los padres con los hijos. Cuando les pegamos a nuestros hijos, cuando los disciplinamos a nuestros hijos, nos duele más a nosotros, ¿sí o no? ¿Ha tenido esa sensación usted cuando castiga a su hijo? Algún padre que levante la mano y diga: siempre pensé eso, hermano, cuando castigaba a mi hijo, a mi hija, me dolía más a mí. ¿A alguien le ha pasado eso? Miren, sus esposos, miren, padres desnaturalizados, ninguno sintió eso. Tal vez tengo esperanza al lado de usted. ¿Hay alguien, alguna madre que sintió eso cuando castiga a su hijo, cuando lo disciplina? Uno siente el dolor. Uno no quiere castigarlos ni nada, y nos duele más a nosotros. Así le duele a Dios, hermano. No crea que Él se ríe de nuestras aflicciones, de nuestros dolores. No. ¿Quieren una muestra de la gracia y del amor de Dios? Piensen en Jesús, porque el Padre fue el que lo dio para nosotros. Piensen en Jesús. Piensen en Él. Es lo que decía Pablo a Timoteo: acuérdate de Jesucristo. Salomón decía: acuérdate en tu juventud, acuérdate de Dios. Amén y amén. Cierre sus ojos. La pregunta es: ¿va a continuar usted? ¿O hoy se va a detener y le va a decir: Señor, perdona la dureza en mi corazón?
Y dígale, lo hice por ignorancia, Señor. Yo pensé que estaba haciendo bien, pero me doy cuenta ahora, Señor, de que cuando nosotros queremos hacer papel del Espíritu Santo, fracasamos. Cuando hacemos la tarea que no nos corresponde. Pero ojalá hoy reflexionemos todo y levantemos nuestras manos y decirle, Señor, perdóname, perdóname, porque he venido rechazando tu plan, tu propósito. He hecho cosas pensando que estaba haciendo el bien. Ahora me doy cuenta que no, Señor, perdóname. Y que Él derrame su gracia, hermano, sobre cada una de nuestras vidas. Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por tu palabra y tu consejo. Y gracias, Señor, aunque no es fácil, un liderazgo, pero a la vez es un alto privilegio que nos has dado, Señor. Perdona la dureza de nuestros corazones. Y ahora lo levantamos delante de ti, Señor, para decirte perdónanos, tócanos y sánanos y sálvanos. Y permítenos, Señor, ser la persona que tú esperas de cada uno de nosotros. Padre, bendice a tu pueblo, conforme a tu palabra, a tu llamamiento. Espíritu Santo, llénanos a todos. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. A ti la gloria y la honra para siempre. Dígale gracias.